Saludos cordiales, chicos. El día de hoy vamos a resolver preguntas sobre la asignatura de lenguaje y comunicación. Ok, vamos en la primera parte. Nos habla de comprensión lectora, ¿sí? El tema de la lectura se denomina la libertad de expresión. Vamos a leer esto mediante párrafos para entender un poquito más. Mediante la libertad de expresión, el individuo se vuelve artífice de su propio desarrollo por sus búsquedas e interacciones como una forma de crear conocimiento. Hago pausa aquí. La libertad de expresión es un acto comunicativo de ida y vuelta, ya que en el individuo tiene derecho a buscar y difundir información y opiniones libremente, así como para recibirlas, aunque las opiniones que reciba sean contrarias a lo que piensa o a sus convicciones. ¿Sí? Respetemos aquí los puntos porque son oraciones o párrafos para poder seguir a la siguiente idea. De esa manera a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil, ¿no? Dentro de una sociedad democrática, es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de las noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Ya en este momento nosotros hemos desarrollado 3 párrafos, ¿sí? Y el último nos dice, la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del individuo y una garantía para la sociedad, ya que tiene la finalidad de construir y construirse en libertad, democracia y respeto, sobre todo en la promoción de los derechos humanos. ¿Sí? Este es un texto extraído de la revista Mundo Lector con el autor Jaime Alberto Rojas, ¿no? Es importante señalar que en una lectura nosotros debemos tener mucho cuidado a la hora de leer, pues a veces no respetamos los signos de puntuación. Es importante tener en cuenta esto porque nos permite nosotros entender esto del texto, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver de que debemos ver aquí ideas principales, secundarias, también opiniones del autor, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, vamos a ir directamente a las preguntas, ¿sí? Vamos a ir directamente a las preguntas. ¿Qué nos dice aquí? En la primera pregunta nos dice, la intención principal del texto es. ¿Cuál era la intención? Más bien aquí hablamos de las ideas, el fundamento, el argumento que el autor quiere hacer llegar a los lectores, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Identificar la libertad de expresión como un derecho fundamental. Fomentar el intercambio de ideas para que haya más comunicación. Garantizar la emisión continua de noticias para estar mejor informados. Definir lo que es la libertad de expresión sin ninguna ambigüedad. Cabe recalcar que la lectura netamente estaba relacionada con lo que es la libertad de expresión y cómo se debe expresar esto mediante un acto comunicativo, ¿no es cierto? En donde se busca ¿qué? Respetar, difundir la información, las opiniones de manera libre, ¿sí? En una sociedad democrática, ¿sí? ¿Y qué nos dice al final? La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales. Aquí para nosotros entender la idea principal o lo que nos quiere transmitir el autor es sacar estas pequeñas ideas que nos permiten entender qué postura tiene. ¿Sí? Aquí entonces la respuesta correcta sería
identificar la libertad de expresión como un derecho fundamental, ¿sí? Y obviamente, ¿de qué lo vamos a señalar? En este momento lo vamos a señalar. Un momentito, por favor. Bien, vamos a señalar cuál era la respuesta correcta. Era la A, ¿cierto? Vamos a la siguiente. La segunda nos dice, ser artífice de su propio desarrollo significa que el individuo debe, acuérdense que yo también les dije que en la lectura está plasmada la idea netamente que nos pregunta en la comprensión lectora. Muchas de las veces las ideas están plasmadas en la lectura, pero hay otras veces en las que nosotros debemos inferir. La inferencia lectora es un nivel al cual un lector que va desarrollando esta habilidad llega como conclusión, ¿no? A realizar este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Prepararse para poder comunicar lo que piensa sin ningún temor, ejercitar su oralidad para hablarse a sí mismo y también a los demás, responsabilizarse por la búsqueda del conocimiento y de sus interacciones, y la última, involucrarse en las opiniones de los demás para mantener la sociedad, ¿sí? Aquí la respuesta correcta es responsabilizarse por la búsqueda del conocimiento y de sus interacciones. O sea, ese es el significado de artífice de su propio desarrollo. El individuo tiene que responsabilizarse de su conocimiento y de sus interacciones. Si le dan libertad de expresión, tiene que saber a qué enfocarse, cuáles son sus ideas, cuáles son sus opiniones, de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelven, ¿cierto? Entonces, aquí la respuesta es la C, ¿sí? Me permito borrar esto para continuar con la siguiente diapositiva. Vamos entonces al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Veamos. Aquí, en cambio, nos dice, en la número 3, la libertad de expresión es un acto comunicativo de ida y vuelta que permite al individuo. ¿Qué se realiza en el proceso comunicativo cuando hay un emisor y un receptor? A eso se refiere como acto comunicativo de ida y vuelta. A. Expresar y escuchar sus propias ideas y atender a quienes le hablan de diferentes asuntos. B. Expresar ideas propias y también compartir otras con el fin de aprender. C. Expresar sus ideas y esperar a que les sean devueltas para comprobar si lo escucharon. Y la última, expresar responsablemente sus ideas, sus puntos de vista y recibir otros, aunque no esté de acuerdo con ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? ¿Qué significa el acto comunicativo? ¿No es cierto? Aquí la respuesta entonces sería la D. ¿Por qué? ¿Qué nos permite? Expresar responsablemente nuestros puntos de vista y recibir otros aunque no estemos de acuerdo con ellos. Eso nos permite el acto comunicativo, poder entablar un debate, un discurso, ¿no es cierto? Entonces a eso nos vamos a apuntar en esto del acto comunicativo. La respuesta aquí sería la D. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Acortar la libertad de expresión haría que A. Se mantuviera la sociedad en la ignorancia social y cultural. B. La sociedad se enterara de forma parcial de lo que realmente acontece en el país. C. La sociedad dependería de quien le enseñe cómo debe de pensar. Y D. Se transmitieran solo las noticias que consideren válidas quienes manejan el poder. Coartar la libertad de expresión, quitar la libertad de expresión, ¿qué provocaría entonces?
Se transmitan solo las noticias que consideran válidas para quienes manejan el poder. Y no solamente el poder mediático, sino también el poder social, el poder económico, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, o eso es lo que sucedería si se cierra la oportunidad de la libertad de expresión en una nación, en un grupo de personas, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta correcta aquí, de igual manera, es la C, ¿sí? La C. Me permito borrar los dibujos para ir a la siguiente diapositiva. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice aquí la número 5? De acuerdo con el texto, se puede inferir que, ¿sí? Inferir quiere decir qué es lo que yo puedo entender de lo que el autor trata de decir en su texto, ¿sí? La A. La libertad de expresión no está garantizada en ningún país y hay que pensar mucho antes de hablar. B. El individuo puede emitir, sin ningún temor ni responsabilidad, cualquier información o comentario. C. La libertad de expresión constituye una base sólida para la democracia, el respeto y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Y la última, la libertad de expresión deforma al ciudadano y lo vuelve atrevido e irresponsable al hacer comentarios sin fundamento. ¿Sí? ¿Qué podemos inferir entonces con el texto que nos acabamos de leer? La respuesta aquí sería la C. ¿Por qué? Nos dice, la libertad de expresión constituye una base sólida para la democracia, el respeto y la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Cuando nosotros leamos un texto, vuelvo y repito, debemos sacar ideas importantes, palabras importantes que se repitan en el texto, ¿sí? Y de ahí sacamos una idea que nos quiere transmitir el autor. Mire, en el texto hablábamos de libertad de expresión, de una democracia, de respeto, decíamos ahí, ¿no? De una convivencia pacífica y de igual manera, ¿con quiénes? Con los ciudadanos. Entonces, de igual manera aquí, la respuesta correcta sería la C, el literal C. ¿Sí? Señalemos el literal C. Vamos a la siguiente pregunta, el número 6, numeral 6 nos dice, en la palabra democracia se encuentra la raíz griega demos, que significa pueblo. Marque la palabra cuya raíz no tenga el mismo significado. ¿Ya? Y nos da ahí las opciones. Nos dice democratizar, demostrable, demográfico y democrático. Aquí vemos que democratizar y democrático es la misma palabra, solo que en la primera parte está la palabra netamente en un verbo en infinitivo. Acuérdense que terminaba en ar, er, ir, el verbo en infinitivo. Demográfico, estamos hablando de que una imagen nos muestra, por ejemplo, el número poblacional, ya sea de Pichincha, de Guayas, de Manabí, ¿no? Demostrable, viene del verbo demostrar y enseñar. Eso quiere decir, entonces, aquí la respuesta sería la B, demostrar. Hay que tener muy en cuenta estas diferencias de verbos, de sustantivos, de adjetivos, ¿no? Para no equivocarnos. Bien, me permito borrar los pequeños dibujos que están ahí para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bien, aquí nos muestra otro ejercicio, ¿sí? Nos dice, lea el siguiente texto donde hay palabras con diptongo y otras que no lo poseen. Acuérdese lo que le había dicho acerca de lo que son los diptongos, que eran la combinación de dos vocales contiguas en una misma sílaba, ¿no? Eran juntitas, se encontraban en una palabra. Sí, por ejemplo, aquí en Alicia,
Tenemos dos vocales, perdón, continuas, la I y la A, ¿sí? ¿Qué nos dice? Son continuas dentro de una palabra. Alicia es una sola palabra, ¿no es cierto? Una sola palabra es Alicia. Y nos dice, los diptongos surgen de la combinación entre, ¿sí?, dos vocales cerradas o débiles, también se les conoce. Y ya les había dicho de que son la I y también la U, ¿sí? La I y la U. Por ejemplo, decimos aquí Alicia, y tiene una I, una vocal cerrada. Vamos ahora con una vocal cerrada y una abierta. Son la A, la E y la O viceversa. Por ejemplo, aquí ya tenemos ya dos vocales abiertas, cuando estén la A, la E o la O unidad y forman otro fenómeno conocido, que es la separación. Bien, entonces vamos a leer este pequeño escrito, ¿no? Vamos a leer este pequeño escrito, vamos a hacer las debidas anotaciones, sí, vamos a hacer las debidas anotaciones y para tener en cuenta más que todo. Vamos a ver, Alicia y María son hermanas de mi amigo Luis. ¿Cómo podemos hacer rápido esta búsqueda de diptongo? Leyendo cada una de las oraciones y revisando si tienen la unión de una vocal cerrada y una abierta. Aquí tenemos Alicia, ¿sí? Y también el nombre Luis, dos vocales cerradas. Nos dice lo siguiente, son mellizas aunque nadie lo diría, porque no se parecen mucho. Veamos si aquí hay también diptongo. En el aunque hay diptongo y en el nadie también. ¿Sí? En nadie también. Vamos a la siguiente oración. Alicia es pelirroja y tiene los ojos azules. Otra vez se repite Alicia. Hay que tomar en cuenta de que mientras vayamos nosotros resolviendo este párrafo, buscando las palabras que tengan diptongo, pues vamos a ver que hay palabras que se repiten, ¿no? Al inicio es un poco complicado encontrar las palabras, pero después se nos hace más fácil. También está con diptongo, ¿no? La I y la E. Vamos a la siguiente. María es morena y sus ojos son de color marrón. Vamos a buscar si es que aquí hay diptongo. No, no hay ninguna palabra con dos vocales, con una vocal cerrada y una abierta, ¿no? Vamos a la siguiente. Nos dice, la primera se distrae con facilidad. Le gusta pasear al atardecer y le encanta la poesía y escribir poemas. Vamos a ver si es que aquí también hay. Pues no, tampoco existe ningún diptongo. La otra se destaca en gimnasia y siempre está como una integrante más de los continuos líos de su clase. Bueno, hasta ahí hagámosle como si fuera una oración, respetando el signo de puntuación y revisemos si hay diptongo, ¿no? Tenemos entonces en gimnasia la I y la A y la palabra siempre, ¿no? Vamos a la siguiente.
Sin embargo, al finalizar la jornada, sonríe con todos y es como si no hubiera peleado con ninguno de sus compañeros. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Aquí me he comido una palabrita. Continuo también es, tiene diptongo. La U es una vocal cerrada y la O es una vocal abierta. ¿Sí? Pero vamos, sin embargo, al finalizar la jornada sonríe con todos y es como si no hubiera peleado con ninguno de sus compañeros. El hubiera también tiene diptongo, una vocal cerrada y una abierta. Y al final nos dice, solamente se parecen en su gusto por la música, ya que las dos tienen un excelente oído y destreza en el piano. Aquí es en tienen, el diptongo, y también en piano. ¿Sí? Ojo con esto, al inicio realizamos este tipo de ejercicio, pero paulatinamente vamos a hacer una lectura rápida en donde vayamos encontrando solamente con la mirada las palabras, ¿sí? Pero es recomendable que como estamos comenzando con los ejercicios o netamente con la lectura, pues lo hagamos mediante la vista, mediante el dedito, apuntando con el dedito. Supongamos que el puntero es mi dedo y voy leyendo para no equivocar, ¿sí? Bien, así entonces vamos a encontrar todas las sílabas, todas las palabras que tengan diptongo. Voy a borrar entonces los dibujos para seguir con la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? En las siguientes consignas, de las 7 a la 10, seleccione y marque todas las palabras con diptongo que se encuentran. Ya habíamos leído anteriormente el escrito, ya habíamos señalado y se nos hace un poco más fácil para nosotros poder resolver este cuadrito. Entonces, anteriormente habíamos visto de que existe aquí algunas palabras que habíamos señalado. Por ejemplo, está, vamos a ver, voy a señalar con otro color para que se den cuenta, la palabra también, está la palabra gimnasia, ¿sí? En la siguiente tenemos la palabra continuamos. Tienen que buscar netamente las palabras que tengan una vocal cerrada y una abierta. ¿Sí? Continuamos, diálogo. En la siguiente fila está el hubiera, que también lo señalamos anteriormente. Está la presencia, ¿no? Una vocal cerrada la I, una vocal abierta la A. Y también, bien, hasta ahí. En la siguiente tendremos facilidad, diversiones y satisfacción. Veamos cuál es la que tiene el diptongo. Diversiones, ¿no? Encontramos una vocal cerrada y una abierta. Y de igual manera, satisfacción. ¿Sí? Así vamos encontrando nosotros las palabras mediante la vista. Una fila, una fila, una fila, una fila para no equivocar en la prueba. Vamos al siguiente. Me permito pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Nos dice, en las consignas de la 11 a la 14, ¿sí? En los numerales de la 11 a la 14, seleccione y marque todas las palabras que contengan hiato. ¿Sí? Y les había dicho que era lo opuesto a lo que es el diptongo. Entonces, ¿qué es el hiato? El hiato es el efecto por el que dos vocales seguidas de una misma palabra se separan en sílabas, ¿sí? Y estas sílabas son diferentes. Obviamente de que esto puede ocurrir en condiciones ordinarias que se rigen por la acentuación del español,
o bien por darse bajo casos excepcionales, ¿no? El hiato es, como les había dicho, lo contrario al diptongo. Bien, entonces vamos a ver. Si decimos que en el español existen vocales abiertas y cerradas, también conocidas como fuertes y débiles, debemos ver en esto, en el hiato, que se requiere de añadir una tilde, ¿no es cierto? Para que exista netamente el hiato. Por ejemplo, vamos a revisar aquí el ejercicio. Nos dice, en la primera fila, en la 11, caótico, genial, paseábamos y vivienda. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál tiene hiato. Paseábamos. Sí, aquí podemos de igual manera jugar con nuestras palmas al inicio, ¿no? Si no podemos separar las palabras. Paseábamos. ¿Sí? Netamente, entonces, es un hiato por la separación de de las vocales con la tilde, ¿sí? En la siguiente fila nos dice antiguo, distrae, colegio y efectúan. Aquí la respuesta es efectúan. De igual manera hacemos con los aplausos. Efectúan. ¿Sí ven la separación? La separación de la tilde entre la vocal cerrada y la vocal abierta. Vamos al siguiente. El número 13. Distraeremos. Aquí no hay o sí hay. Vamos a ver. Corregía. ¿Sí, no? Corregía. Y aquí vamos a ver. Distribuía. Distribuía. Separa la tilde de las palabras. ¿Sí? Pilas ahí. Y en la 14, en el literal 14 nos dice querubín, poesía, parroquia y peleando. Vamos a ver cuál tiene. Poesía, ¿sí, no? Poesía y peleando. Peleando. Vamos a ver si tiene parroquia. Parroquia. No, peleando tampoco tiene. Entonces, hasta aquí estamos resueltos lo que es el hiato, ¿no? La separación de las palabras, perdón, de las vocales. ¿Mediante qué? Mediante la tilde, que es un signo netamente gramatical. Me voy a permitir borrar todos estos dibujos para pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? En esta diapositiva, ¿qué nos dice? En la sílaba tónica de cada una de las siguientes palabras, ¿sí? Vamos entonces a ver qué son las sílabas tónicas, ¿sí? Y aquí nos muestra netamente las opciones, ¿no? La sílaba tónica, o también conocida como sílaba de una palabra con mayor prominencia fonética, por coincidir con la posición del acento prosódico. ¿Qué quiero decir? En donde existe mayor fuerza de voz, o en donde se pronuncia mayor fuerza de voz, ¿sí? Vamos a revisar entonces las palabras. La número 15 nos dice estándares, ¿sí? Tenemos que buscar netamente dónde está la mayor fuerza de voz. De igual manera podemos utilizar las palmas, validez. La respuesta entonces donde lleva mayor fuerza de voz es en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. En tan, ¿sí? Incluso lleva tilde porque es esdrújula, ¿no es cierto? Entonces vamos a señalar la palabrita, cambiamos de color, pongámosle un rosadito para que se note un poco más, ¿no?
Estándares. Vamos a la siguiente. Contemplación. Contemplación. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba y cabe señalar de que es una palabra aguda. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Divisiones. Divisiones. Netamente es una palabra grave porque lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero no se tilda porque las graves no se tildan cuando termina en NS o vocal. ¿Sí? Vamos a la siguiente, de solicitud. Solicitud. De igual manera lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es aguda, pero no se tilda porque al contrario de la palabra grave, las palabras agudas solamente se tildan cuando terminan en NS o vocal, como contemplación. ¿Sí ven? Vamos a la siguiente palabra, la número 19 nos dice integrante. ¿Sí? De igual manera utilizamos nuestras palmas. Integrante. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. ¿Sí? Es grave y no se tilda porque termina en vocal, termina en la E. Integrante. ¿Sí? Vamos a la número 20. Efectúas. Efectúas. ¿Sí? De igual manera, tiene una tilde. Aquí vemos que existe ¿qué? Un hiato. ¿Sí? Vamos a poner aquí donde lleva la mayor fuerza de voz. Vamos a ver aquí. Auténtico. Auténtico. Esta es una palabra esdrújula porque se tilda en la antepenúltima sílaba. Y la última nos dice envolvía. Envolví. Y de igual manera se rompe, ¿no? Esta unión es un hiato. Entonces, señalamos donde lleva la mayor fuerza de voz es el vi. Sí, obviamente estos son casos excepcionales y hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Sí? Me voy a permitir borrar todos los dibujos para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos pide aquí? Vamos a ver. En las consignas de la 23 a la 25, seleccione las palabras esdrújulas, graves o llanas y agudas que encuentre y márquelas. ¿Sí? Vamos a averiguar cuáles son aquí las palabras esdrújulas entonces. ¿Sí? Vamos a revisar. Tenemos volumen, investíguelo, descender y fantástico. Acuérdense que las esdrújulas son aquellas palabras que todas se tildan, ¿no? Pero que se tilden netamente o que lleven la mayor fuerza de voz en la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Incluso la palabra esdrújula es esdrújula, ¿no? Vamos a ver aquí. Volumen, ¿no? Esto lleva mayor fuerza de voz en lu, es grave. Investíguelo. Vamos a ver, investíguelo. Viene del verbo investigar y está conjugado, ¿no es cierto? Pero como ya está tildada en la antepenúltima sílaba, pues netamente es una esdrújula. Y la vamos a señalar, obviamente. Vamos a señalar esta palabra. Cambiemos el color. Pongamos un color oscurito para que se pueda observar. ¿Sí? Descender, descender. También es una grave por la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Ya no son las graves, son palabras que se tildan en la penúltima sílaba, ¿sí? Pero no se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, decimos virus. Virus lleva la mayor fuerza de voz en vi,
pero no se tilda porque termina en S, ¿sí? Pero de igual manera es grave, ¿ya? Hablar lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, sería una aguda. Álbum se separa, álbum. Y si se tilda porque termina en otra consonante que no sea N ni S, entonces sí, esta es grave. Pelícano. Bueno, pelícano como se tilda en la antepenúltima sílaba es una esdrújula, así que no se tilda. Vamos a la siguiente. En las agudas, en cambio, todas se tildan cuando terminan en N, S o vocal, o llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ámbar sería grave porque tiene la mayor fuerza de voz y se tilda en la penúltima sílaba. Ciudad. Ciudad lleva la mayor fuerza de voz en dad, aunque no se tilda, pero considerada una palabra aguda. Dosis lleva la mayor fuerza de voz en do, considerada grave, y volvió es considerada aguda porque termina en vocal y se tilda y también está su mayor fuerza de voz, ¿no? La tilde en la última sílaba. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva a ver qué ejercicios tenemos, ¿sí? Borremos todos los dibujos y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a entrar al tema de la comunicación. ¿Qué nos pide aquí? Identifique los elementos de la comunicación en la siguiente expresión. De la 26 a la 31, marque el literal que corresponde a cada elemento. Pero tenemos que leer este pequeño fragmento para poder entender. Nos dice, Sandra, que se graduó en la Universidad de Guayaquil con un promedio de 9,2, recibió ayer en una ceremonia especial una beca para que nos dice, ella expresó ante el público y sus 45 compañeros que también fueron premiados lo siguiente. ¿Qué nos dice aquí? Me siento agradecida por esta oportunidad que la vida me brinda. Todo el esfuerzo en mis estudios ha valido la pena. ¿Sí? ¿Y qué debemos aquí identificar? Los elementos del proceso de comunicación. ¿Sí? Entonces vamos a revisar, ¿no? Todos estos elementos. ¿Qué tenemos en el lado izquierdo? El emisor, el receptor, el mensaje, el código, ¿no es cierto? El canal y el contexto o situación. Vamos a revisar entonces, ¿quién era el emisor en ese momento? ¿A quiénes llamamos emisores? Quienes emiten el mensaje. ¿Y quién emitía el mensaje? Era Sandra, ¿no es cierto? Era la graduada. Entonces vamos a señalar que la respuesta aquí era netamente Sandra. ¿Sí? Sandra. ¿Quiénes eran los receptores? Sandra y padres, Australia, público y compañeros, directivos de la universidad. Acuérdense que los receptores son aquellos que reciben el mensaje. Entonces era el público y sus compañeros, ¿cierto? Público y sus compañeros. ¿Cuál era el mensaje que dio ella? Ella decía, me siento agradecida por la oportunidad de estudiar en otro país. Vamos a ver. Vamos a revisar. Correcto. ¿Por qué? Porque viajaba hacia Australia, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. ¿Qué nos decía? Aquí debemos buscar el código, ¿sí?
Y el código es el conjunto de señales o signos que forman el lenguaje. Ya puede ser mímico, hablado, mediante símbolos, ¿sí? Y aquí la respuesta, obviamente porque ella estaba dando un discurso, era lingüístico, ¿sí? Lingüístico netamente. Entonces vamos a señalar que era lingüístico. El canal, ¿cuál era el canal? Es el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿no es cierto? El canal ya puede ser un teléfono, una carta, un micrófono. ¿Y qué era entonces aquí en este ejercicio? Mediante los ojos, mediante las manos, era auditivo y visual. ¿Por qué? Porque lo estaban escuchando mientras ellos estaban observando a la gente que estaba dentro del auditorio, del evento, ¿no? Y el contexto, la situación es el medio en donde se desarrolla todo este proceso de comunicación. Una ceremonia, perdón, era una ceremonia especial de premiación, ¿sí? Para Sandra. Entonces así debemos nosotros observar. Obviamente de que al inicio se nos hace complicado leer y después escoger cada uno de estos elementos, pero como les digo, cuando ya tengamos una experticia en este asunto, en este ejercicio, nosotros vamos a poder sacar ¿qué? Ideas principales, ¿no? Ideas principales de la lectura, ¿sí? Por ejemplo, Sandra, Universidad de Guayaquil, ceremonia especial, estudios en Australia, solamente pequeñas palabras, hacemos un subrayado al ojo, se podría decir aquí. O es otra técnica de lectura, ¿no? Sacamos estas ideas para poder completar este cuadrito que nos presentan en el ejercicio. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí nos hablan del tema de los sustantivos, ¿sí? Nos dice, lea el siguiente fragmento y reconozca los sustantivos, ¿sí? ¿A qué llamábamos entonces nosotros sustantivos? Palabras que sirven para designar los seres vivos o las cosas materiales o mentales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros señalamos el yo, que es un pronombre, o él, que también es un pronombre, y en vez de decir esos pronombres, podemos también darle un nombre propio, por ejemplo, Marco, María, ¿sí? Esos son los sustantivos, los comunes y los propios. Por ejemplo, un común, con otro ejemplo, con un animalito, perro. Pero si yo le pongo un sustantivo ya netamente propio, puedo decir firulais, ¿ya? Entonces así buscamos nosotros los sustantivos. Ayer estuvimos viendo unas vacas que paseaban tranquilamente, ¿sí? Ayer estuvimos viendo unas vacas, entonces señalamos de igual manera. Vamos a señalar vacas, que es un sustantivo común, ¿sí? Un sustantivo común, vacas. Algo muy extraño fue que nunca vimos un toro por ahí cerca, pero sí pudimos ver un ternerito, ¿sí? Cuando se alejó del rebaño. Un rebaño también. Adrián y yo nos acercamos a él y pudimos darle hierbas y acariciarle el hombro. Al principio nos daba un poco de miedo, pero pronto vimos que era muy tranquilo. Hierbas y lomo también. Hierbas y lomo. ¿Ya? Así se va desarrollando este tipo de ejercicio. Vamos a borrar todo y vamos a pasar
a la siguiente diapositiva. Nos dice, en las consignas de la 32 a la 35, marque el literal que corresponda al género y al número de cada uno de los siguientes sustantivos. Acuérdense que aquí realizamos una pequeña oración para saber si es femenino, masculino, si es singular o plural. Decimos los sentidos. Los es masculino, debemos señalar. Y de igual manera es plural porque estamos hablando de muchos, de varios, ¿no? Entonces decimos masculino y plural. Sed. El sed o la sed. La sed. Y de igual manera estamos hablando de una sola cosa o de un solo elemento es singular. Las necesidades o el necesidades o los necesidades, ¿no? ¿Verdad? Es las necesidades, entonces es femenino y está en plural porque viene de la necesidad. Cansancio, el cansancio o la cansancio. El cansancio y está en singular. ¿Sí? Así vamos resolviendo estos ejercicios. Me permito borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí nos habla ya netamente de redacción. ¿Qué nos dice? Las instrucciones. A continuación encontrará una frase que puede servir de título para cada texto y una lista de oraciones numeradas que contienen cada idea. Restituya la secuencia de las ideas para conseguir un enunciado coherente y conciso. Pilas ahí. Marque literal que contenga el enunciado con las características iniciadas. Vamos a ver. En el ejercicio 36 nos dice informes. Aquí, ¿qué debemos hacer? Estructurar un párrafo con estas diferentes oraciones, ¿no es cierto? Con estas palabras. Entonces, vemos que aquí nos dicen informes concretos, las compañías navieras sobre las corrientes marinas necesitan. Y de igual manera debemos darnos cuenta de cómo comienza una oración. Con un pronombre, un nombre, con un artículo, ¿sí? La mayoría de veces comienza con un artículo y hay que darnos cuenta profundamente de los conectores. Los conectores, por ejemplo, el y, el la, el ante, el contra, hacia, hasta, según, sin, sobre, tras, sin embargo, ¿sí? De eso debemos darnos cuenta en este tipo de ejercicios. Entonces, ¿cómo quedaría? Las compañías navieras necesitan informes concretos sobre las corrientes marinas. Las comenzó con un artículo. Entonces, aquí la respuesta correcta sería el literal. ¿Qué literal? El literal C. ¿Cierto? Literal C. Vamos al siguiente ejercicio. Me permito borrar y continuamos. Vamos a ver qué nos dice el siguiente ejercicio. El ultrasonido. Aquí nos da netamente en cada ejercicio el tema de lo que se está tratando en estas oraciones o en este párrafo que nosotros debemos construir, darle sentido a estas oraciones. Entonces, ¿cómo le creamos? Como les había dicho, primeramente iniciando con el artículo, con el nombre, con el sustantivo. Depende de cómo se comienza una oración, pero la mayoría del tiempo se comienza con un artículo, ¿sí? Podemos decir, la técnica del ultrasonido, estamos hablando del ultrasonido. La técnica del ultrasonido consiste, esta palabrita sirve como conector lógico, consiste en dirigir ondas sonoras de alta frecuencia. ¿Hacia dónde? Hacia los órganos del cuerpo humano. Este tipo de ejercicios es como crear un objetivo general. Por ejemplo, decimos qué o quién
¿Qué hace y para qué sirve? ¿Sí? Con esas preguntas también podremos nosotros resolver estos ejercicios. Entonces aquí, netamente la respuesta correcta es la A. ¿Sí? La A. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a ver de qué nos habla la siguiente diapositiva. Y vemos que entramos a los verbos. ¿Sí? Lea el siguiente fragmento donde encontrará algunas expresiones verbales. Y aquí yo les he puesto una plantilla en donde nosotros podemos conjugar los verbos. Obviamente de que existen verbos regulares e irregulares, pero mientras vayamos leyendo, vamos a ver cómo es que nosotros podemos identificar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer la primera oración. A mis 12 años de edad, estuve a punto de que me atropellara una bicicleta. Estuve, habla del pasado y viene del verbo estar. Entonces debemos señalar. ¿Por qué? Porque es un verbo conjugado netamente. Vamos a señalar esto. Viene del verbo estar. La palabrita estuve. ¿Sí? Y dice, a punto de que me atropellara. Posiblemente, de igual manera, viene del verbo atropellar. Para nosotros poder escoger aquí las palabras, debemos crear estas palabras conjugadas en infinitivo, en verbo en infinitivo. ¿Sí? Una bicicleta. Bien, la siguiente nos dice, un señor cura que pasaba me salvó con un grito, cuidado, dice ahí. Me salvó, viene del verbo salvar. Y de igual de pasaba, viene del verbo pasar. ¿Sí? Entonces estos dos son verbos exactamente, pero están conjugados. Pasaba en tiempo pasado pretérito, salvó de igual manera en tiempo pasado o pretérito. En el siguiente párrafo nos dice, el ciclista cayó a la tierra. ¿Sí? De igual manera, cayó, de caer. No de callar, no, cuidadito. Cayó con Y de caer. El señor cura me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. ¿Sí? De igual manera, vio, viene de ver. Y de igual manera, es, viene de ser. ¿Sí? El poder de la palabra, ese día lo supe. Supe, de igual manera, viene de saber. Está conjugado. ¿Sí? Ahora sabemos además que los mayas lo conocían desde los tiempos de Cristo. Sabemos, que de igual manera viene de saber. Conocían, viene del verbo conocer. Y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Tenían del verbo tener. ¿Sí? Este fragmento es adaptado, dice, de La botella al mar para el Dios de las palabras de Gabriel García Márquez. Es un discurso pronunciado, ¿no? en Zacatecas, México. Entonces así nosotros podemos hacer. Yo estuve, tú estuviste, ¿no? Haciendo una conjugación con el primer verbo. Él, ella estuvo, nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis, ellos estuvieron o ustedes estuvieron. ¿Sí? Con esos ejercicios pueden realizar cada una de las palabras, ¿no? Conjugar de esta manera. Los sustantivos no se pueden conjugar, entonces, ojo, deben tener cuidado con eso. Vamos a borrar todo y continuar. Bien, en esta diapositiva nos dice, en las consignas de la 38 a la 40, marque el literal donde constan las expresiones verbales conjugadas. ¿Sí? Solamente expresiones verbales conjugadas. Hay que tener ojo con esto.
Vamos a ver, nos dicen la número 38. Años, estuve, bicicleta y atropellara. Conjugado está estuve, porque viene del verbo estar. Y señalemos. Valga señalar. Tenemos de colorcito. Viene de estuve. Estuve viene de estar, ¿no? Atropellara viene del verbo atropellar. Ahí sí se dan cuenta, ¿no? Que están aquí los sustantivos como distractores. Años y bicicleta no se puede conjugar. No digo yo bicicleta, tú bicicleta, ¿no? Entonces, con estuve sí yo puedo. Yo estuve, tú estuviste, ellos estuvieron, nosotros estuvimos, ¿sí? Él, ella dijo, tú dijiste, también es un verbo. El cuidado, yo cuidado, ¿no? Yo pasaba, tú pasabas, también es un verbo. Y ciclista de igual manera es un sustantivo, así que negado. Y en la última nos dice supe, que viene del verbo saber. Yo supe, tú supiste, él, ella supo. ¿Sí? Palabras de sustantivo, conocían. Conocían si viene del verbo conocer. Yo conocía, tú conocías, él conocía. Y además es un conector. Además, como, aunque, sin embargo. Sí, un conector. De negado también. Bien, entonces así se resuelven este tipo de ejercicios. ¿Sí? Borro, por favor. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo encuentro. Gracias por su atención.